Bueno, bienvenidos a todos. Estamos acá con Pablo Groisman, director de la carrera de la licenciatura de Ciencia de Datos de la UBA. Hoy también como profesor en la New York University of Shanghai y doctor en matemática, ¿no? Una profesión cuanto menos particular que ahora vamos a abordar un poco. Bienvenido, Pablo. Te dejo presentarte a vos con la pregunta con la que arrancamos siempre, ¿no? ¿Quién es Pablo Groisman? Buenas, buenas. Bueno, primero gracias por la invitación. Muy lindo estar acá. Eh, la verdad que me parece que tu descripción estuvo perfecta. Soy matemático, soy profesor ahí en el Departamento de Matemáticas Exactas de la UBA. Actualmente estoy de licencia ahí, estoy como profesor visitante acá en la New York University en Shanghái, en China. Soy también director de la carrera nueva de Ciencia de Datos que se abrió hace poquito ahí en Exactas. Y eso es. Como para ir un poco paso a paso, ¿no? ¿En qué momento te surgió ese interés por la matemática? ¿Fue algo que vos ya, a medida que transcurrías la adolescencia, decías, es por acá? ¿Fue algo que te atacó más adelante? ¿Fue algo post alguna otra experiencia? Mira, de hecho, bueno, yo tuve un profesor que fue muy influyente en la secundaria, que fue muy influyente para que elija esta carrera, pero cuando terminé la secundaria, en realidad me anoté para hacer otra carrera. Me anoté para hacer ciencias de la comunicación. Ah, bien, Y bueno, bien variados los intereses. sí, y nada, empecé ahí, pero no sé, después de un tiempo me cambié. Y me pasé a matemática, pero tampoco es que me pasé convencido de que era por ahí, que era por matemática. Estaba entre matemática, ingeniería. Y bueno, al final fue por acá y la verdad que estoy súper contento de haber seguido este camino. ¿En qué medida, o sea, vos ahora me contabas y estaría bueno que cuentes cómo surgió la carrera de Ciencia de Datos de la UBA, que es bastante reciente? Entiendo que vos contribuiste a crear esa carrera, a instalar que era necesario abrir una carrera de licenciatura en Ciencias de Datos. ¿Qué vinculación empezó a tener, digamos, en qué momento vos también te empezaste a vincular con lo que es datos? Y obviamente en sí, en general, ¿qué es lo que hace una persona que se dedica a la matemática hoy en día? Bueno, vamos por parte que son varias preguntas. Bueno, primero, me encantaría llevarme todo el mérito, pero no es así. No fui yo primero no fui yo el que se dedicó a instalar la necesidad de que había que hacer una carrera de ciencia de datos. Eh, uno de los grandes impulsores fue Willy Durán, que es el actual decano de la facultad, que en ese momento no era decano. Y en realidad lo que estábamos buscando yo lo nombro a Willy Durán porque él es el que más hinchaba, pero un montón de gente estuvo trabajando en esto, ¿no? Eh, y lo que estábamos buscando no era hacer una licenciatura en ciencia de datos, que sin dudas era muy importante, era muy necesario, sino lo que estábamos buscando era actualizar el plan de la licenciatura en matemática de acá de Exactas tiene dos orientaciones, una orientación en matemática pura y una orientación en matemática aplicada. Y estábamos buscando actualizar el plan de matemática aplicada. Y el camino ese que emprendimos para tratar de actualizar el plan de estudios de matemática aplicada terminó en que terminamos haciendo una nueva carrera y que terminó siendo una carrera de ciencia de datos. Pero si bien éramos varios los que creíamos que era muy necesario hacer una carrera así, no era lo que estábamos haciendo en este momento. Y medio, un poco también así es la vida, ¿no? A veces cosas que, factores externos terminan influyendo mucho. Y bueno, acá influyeron para bien, porque terminó en que se cree esto, que la verdad que está buenísimo. Está buenísimo que se haya creado. Pero no diría que se creó de casualidad, pero sí diría que factores externos influyeron bastante. ¿Cómo anda de inscriptos? Vi que había hasta noticias en medios periodísticos así de renombre a nivel nacional diciendo, che, es un boom la carrera de ciencia de datos. Sí, bueno, eso un poco demostró que lo que decís vos, que era pertinente, era necesario crear una carrera así. Sí, fue un boom. Porque nosotros, o sea, mira, para que te des una idea, mi preocupación mientras estábamos armando la carrera y cuando la aprobó el Consejo Superior de la UBA, etcétera, era, bueno, che, ¿cómo vamos a hacer para difundirla para que la gente se entere de que existe esta carrera? Y esa preocupación se desapareció porque
Se hizo muy conocida enseguida, tuvo mucha repercusión en los medios y muchos anotados y anotadas. O sea, mira, pasamos a hacer, este cuatrimestre pasamos a hacer la carrera número 1 de la facultad. Se están anotando en el CBC, se anotan alrededor de 600 estudiantes por año más o menos, y en la facultad unos 300 dentro. Que para exactas eso es un montón, eso, y para una carrera nueva es un montón, es un montón. Sí, realmente. Tremendo el furor, digamos, como decías vos, evidentemente era necesario. Y la pregunta que surge ahí también es ¿a qué le pusieron foco a la hora de armar lo que es el plan de estudios de ciencias de datos? ¿No? ¿En qué se diferencia o mismo qué buscaron a la hora de crear esa carrera? Bueno, mira, si vos mirás diferentes planes de estudios de ciencia de datos en diferentes universidades, en Argentina o en el mundo, vas a ver que el nuestro es un tanto particular. El nuestro es muy, es muy basado en matemáticas, por decirlo de alguna manera. O sea, matemáticas juega un rol muy, muy importante, que un poco se puede entender por qué eso con lo que te acabo de contar, ¿no? De cómo nació la carrera. Eh, y nosotros, más que pensarla como, o sea, si bien el nombre está bien, es adecuado, es la licenciatura en ciencia de datos, nosotros la pensamos como una carrera que es, digamos, un tercio matemática, un tercio computación, un tercio datos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, está pensada como eso, como que es una carrera donde lo que se aprende es matemática, computación y datos. Podés llamarlo estadística si querés, o, o datos. Pero nuestra idea también digamos, eso, como dar una formación amplia en en esas tres áreas. Y que sabemos digamos, el 90 y pico por ciento de los estudiantes van a terminar trabajando en ciencia de datos, pero en principio la formación es amplia para hacer otras cosas también. O sea, digamos, si alguien quiere hacer matemática después puede hacerlo, o si quiere hacer investigación en alguna otra área de ciencia de la computación, también puede hacerlo. O también es una formación que por cómo está estructurada la carrera, está pensada para que uno, si quiere, no es que es obligatorio, pero que si uno si quiere pueda especializarse en alguna disciplina, más fuertemente en las que tenemos en la facultad, pero también puede ser en otras. Puede ser meteorología, física, biología, química y ser, digamos, un especialista en ciencia de datos aplicada a la biología, aplicada a la meteorología o economía o ciencias sociales, etcétera. Entonces, también, bueno, hay una idea de eso, de que uno pueda tener una formación amplia en estas tres cosas, pero que después pueda seguir diferentes caminos, que no tenga que definir su camino el día que entra en la facultad. Lo escuchaba en otra entrevista que hiciste, esto de que ciencia de datos te permitía tal vez juntar dos pasiones, no era médico únicamente a esto, sino que después podés terminar vinculando a lo que estás estudiando a un hobby tuyo, a otro tipo de pasión que por ahí vas descubriendo en el camino, me parece que es súper valioso, ¿no? Sí, sí, tal cual, es exactamente así. Eh, nosotros, yo ya me habrás escuchado que dije eso, lo puedo volver a repetir, esta cosa de que hay como una definición de la ciencia de datos como una intersección de matemática o estadística por un lado, con los diagramas de Venn, ¿no? Computación en el otro, y la tercera pata, la tercera pelotita, el tercer círculo, es un dominio particular, pero que puede ser cualquier dominio. Y uno dice, cuando tiene un problema que involucra matemática, estadística, computación y el dominio particular, la pregunta particular, como podría ser un tema de finanzas, ahí es donde uno tiene un problema de ciencia de datos, ¿no? Entonces, y esa tercera parte, que puede ser un problema de finanzas, o de biología, o de química, o de música, o de deporte, o de políticas públicas, puede ser cualquier cosa. Entonces, y yo recomiendo mucho, para quien quiera formarse como científico o científica de datos, eh, eso, especializarse después en un área en particular, porque eso es lo que también va a hacer que cada persona tenga una formación única, ¿no? O sea, uno se transforma en el experto, en la experta en ciencia de datos para tal problemática que siempre cada problemática tiene sus particularidades y implica conocer un poco de ese dominio particular. Te voy a traer algo que charlé con un conocido que estudió matemática y que hoy trabaja en un desarrollo de un protocolo de finanzas descentralizadas.
Y me comentaba él, como para que vos me refutes o compartas o agregues a este comentario, lo que me comentaba es, yo estudié matemática en una época en la que la salida laboral más palpable era ser profesor y hoy, después de haber estudiado, bastantes años después, me doy cuenta o mismo me siento que se está generando una apertura muy grande hacia la gente que estudió matemática. ¿Compartís? ¿Refutás? Comparto totalmente. Digamos, hace unos cuantos años, mayoritariamente, digamos, la salida laboral para el que hacía matemática es una profesión, siempre fue una profesión con cero desempleo, esencialmente. O sea, siempre fue muy fácil conseguir trabajo, pero en general los trabajos era o viene a hacer investigación, hacer un doctorado, hacer una carrera de investigación, o dar clases mayoritariamente, en diferentes niveles, ¿no? Secundaria, universidad, posgrado, y después muy poquito de inserción en la industria, por decirlo de alguna manera, ¿no? En otras cosas, haciendo matemática para resolver problemas, por decirlo de alguna manera. Yo me acuerdo cuando yo me recibí, las ofertas de empleo las contaba con los dedos de la mano. Y solía pasar aparte, bueno, yo hice una pequeña incursión en algún lado, pero no me copé mucho. Y mis compañeros, mis compañeras, lo que pasaba, muchas veces pasaba que por ahí los contrataban de una empresa y que la empresa que los contrató o la persona que los contrató tampoco sabía muy bien para qué lo estaba, o sea, ni siquiera sabía muy bien qué podían pedirles, o sea, no se conocía mucho cuáles eran las capacidades de un matemático, una matemática que podía beneficiar a esa empresa. Eh, y eso cambió completamente. Hoy por hoy se contratan matemáticos de todo, o sea, la cantidad de ofertas es impresionante. Eh, Eso requiere también que, bueno, a eso venía esta carrera, ¿no? Y en eso pensamos la actualización del plan de estudios, para que las matemáticas sean contratados por distintos sectores de la economía del conocimiento. Es importante que tengan una formación buena en programación, en computación, que eso no estaba pasando. Y, bueno, con esta carrera un poco venimos a tratar de resolver eso, ¿no? De tener gente con muy buena formación en matemática, muy buena formación en matemática, o sea, no es lo mismo que el que se recibe de la carrera de matemática, que tiene mucha más matemática todavía, pero, digamos, el perfil que buscamos nosotros es de alguna forma tener la esencia de esa formación matemática, pero también con conocimientos de computación importantes, que es lo que se pide no solo en la industria, sino también en la parte académica también. O sea, digamos, si un matemático, una matemática no sabe programar, es como que hoy por hoy es como, no sé, es como no saber leer y escribir, ¿no? Es como que uno puede tener muy buenas ideas, pero si no puede transmitirlas, comunicarlas, es un problema. Antes lo que pasaba es que por ahí, bueno, eso, contrataban un matemático y a ese matemático había que ponerle un programador al lado para que programe, tenía una mínima idea y había que programarlo. Y entonces es casi como eso, como no sé leer y escribir, necesito que alguien escriba por mí. Y entonces nosotros lo que solemos decir es que, bueno, uno si quiere, digamos, ir a trabajar a la industria o a un laboratorio y quiere, como matemático, bueno, hay que saber leer y escribir. No hace falta ser Borges, no hace falta ser el super programador el que va a poner la nueva idea en producción, eso lo hará otra persona, pero sí hace falta poder comunicar las ideas uno mismo, ¿no? Si uno tiene una idea, poder testearla, hacer un algoritmo rudimentario, aunque sea, no hace falta que sea el super algoritmo, pero poder uno solo, digamos, testear sus ideas, comunicarlas, ver si hacer un prototipo, y bueno, después si eso es exitoso, bueno, habrá alguien especialista que se encargará de ponerlo en producción. Pero, digamos, es como la herramienta mínima que se requiere para los matemáticos y matemáticas que quieran trabajar en la industria. Ahí aprovecho, Valen preguntó dónde te dejamos las preguntas. Las preguntas las pueden ir dejando en el canal Velojuntada y las levantamos para hacérselas a Pablo. Así que no duden, no se pongan tímidos. Pueden ahí escribir la pregunta que quieran, siempre y cuando tenga que ver con lo que estamos charlando, ¿no? Obviamente. Eh, Te llevo, Pablo, a tu perfil de divulgador, ¿no? ¿En qué momento empezaste a compartir conocimiento en forma de hilos?
no me acuerdo ya cuántos tenés hechos bajo el rótulo ahí de te regalo un teorema, pero estaría bueno que cuentes de qué se trata eso y también qué es un teorema, qué es lo que buscas transmitir ahí. Bueno, lo de los hilos empezó hace unos años ya, empezó de casualidad, otra cosa, mira, al final mi vida se ve que está marcada por las casualidades. No creo que sea casualidad. Eh, y nada, yo abrí una cuenta, bueno, tenía la cuenta de Twitter, pero empecé a usar Twitter justamente cuando estábamos discutiendo la carrera. Cuando estábamos discutiendo la carrera, a mí se me ocurrió que podía ser una buena idea ir poniendo todo lo que iba pasando en esas discusiones para que, bueno, para que todo el mundo esté enterado y que pueda opinar y que eso, que haya una discusión amplia sobre para dónde iba la carrera. Que eso creo que funcionó porque cuando llegamos al consejo directivo con la propuesta, fue muy bien la cosa, no hubo mayores discusiones viste que en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, como pasa en todas las facultades y las universidades públicas, el órgano de gobierno bueno, el órgano de gobierno de la facultad es el consejo directivo, el órgano de gobierno eh, de la universidad es el consejo superior, son órganos colegiados, o sea que hay que, digamos, las decisiones se toman colegiadamente y hay que convencer a todo el mundo. Entonces, bueno, era importante que la gente que todo el mundo esté convencido de lo que estamos proponiendo y la verdad que funcionó muy bien eso, no hubo oposiciones, esencialmente. Y bueno, entonces abrí la cuenta de Twitter y nada, una vez que uno empieza a usar Twitter, viste que Twitter te lleva a, a veces incluso un poco de más, a poner distintas cosas que pasan por nuestra cabeza, ¿no? A veces es un buen consejo eh, contar hasta 10 antes de escribir un tweet. Y un día puse un teorema, porque sí puse el teorema, creo que es el primer teorema que cualquier matemático o matemática pondría si le dicen que ponga un teorema, que es el teorema de Euclides, que dice que hay infinitos números primos, eso es lo que dice el teorema. Y funcionaba, y qué sé yo, la gente se copó, todo el mundo decía, qué bueno, qué sé yo, entonces, nada, la semana siguiente otro, la semana siguiente otro, y se empezó a dar una dinámica de poner, hacer un hilo con un teorema, que si los quieren buscar, puedo poner un link a todos a ver si lo encuentro. Obvio, ahí en el canal Eh, me lo juntaba escrito, podés compartir links. Igual ahí seguramente Seba o alguno de los que están escuchando, si quieren compartir links ahí del perfil de Pablo de Twitter, son bienvenidos. Así también simplifica bueno, ahí sí, lo más fácil es el perfil. Yo ahora no lo tengo a mano, después por ahí lo pongo. Bueno, si buscan en mi perfil, lo fácil es buscar en mi perfil, que es Pedroisma, @Pedroisma, o el hashtag te regalo un teorema, ¿no? Pero yo una vez hice un hilo con todos los hilos para que esté todo junto, pero ahora no me acuerdo dónde lo tengo. Bueno, al final son como 80 hilos de teoremas. No son todos iguales, a veces está la demostración del teorema, a veces no está la demostración, pero suele haber un poco de contexto, de la historia, de por qué es relevante, de cuál es la motivación. Y bueno, nada, eso. Fue algo que funcionó, que la gente se copaba. Y, y bueno, y hubo gente que empezó a decir, che, hay que hacer libro, hay que hacer libro, hay que hacer libro. Y hicimos el libro. Así que tenemos el libro de Te regalo un teorema, que de los 80 hay solo 25 nada más. eh, Porque nada, pensamos que 25 era una buena cantidad. Y la verdad que cambió bastante. La idea original era que sea los hilos en el libro, pero al final terminó siendo un libro, como debía ser. O sea, está la motivación de que son 25 teoremas, de que cada teorema es más o menos lo mismo, en algunos la demostración, en algunos el contexto, o la motivación de por qué ese teorema es relevante. Y, y también lo de tratar de mantenerlo cortito, ¿no? Es una página, 2 páginas de cada teorema. Hay alguno que habrán 3 o 4, pero la idea es que digamos, lo más compacto posible hablar sobre distintos teoremas. ahí Seba en Vos el me chat preguntás, ya tiró tu hilo de los hilos. Gracias, Seba, nunca me decepcionás. qué Entonces, genio, qué genio, qué genio. aprovecho Gracias. para traerte la pregunta que hizo Valen hace un rato para no desviarnos tanto de tema, pero pregunta, estoy terminando una tecnicatura en ciencia de datos y quería saber si la cursada es presencial o virtual, la licenciatura. Presencial, todo presencial. Muy bien, cualquier otra pregunta que ahí tengan la pueden ir tirando.
Espero que se queden escuchándonos y no se vayan ahí a leer los hilos durante la entrevista. Ya desaparecieron todos. ¿Cuál de los teoremas así que hiciste te parece más, no sé si más relevante, más curioso o más interesante, así como para contar uno así cortos? A mí, por ejemplo, el de los cumpleaños me fascina porque es algo que siento que muchas veces uno se sorprende ante cosas de su vida cotidiana que no entiende o no era consciente de que la probabilidad estaba de su lado. Entonces uno dice, che, qué loco, cumple el mismo día, ¿no? Y sí, si en la empresa somos 30 es más probable que haya dos personas, o sea, es más probable que haya a que no haya dos personas que cumplen el mismo día. Eso me pareció... Sí, bueno, ese justamente es uno de los que está en el libro. Es uno que a mí que también yo tengo bastante cariño por ese. Se llama, en realidad, yo le puse teorema de cumpleaños, pero en realidad se lo suele conocer como el problema del cumpleaños. Es una pregunta que es ¿cuántas personas, o sea, tiene que haber en un grupo para que la probabilidad de que haya dos, o al menos dos, que cumplan años el mismo día sea mayor al 50%? ¿No? Podemos dejarla en suspenso, ¿no? Repito de vuelta la pregunta. O sea, yo agarro un grupo de gente, cuando tengo un grupo de gente, con cierta cantidad de gente, me puedo preguntar cuál es la probabilidad de que haya dos que cumplan, dos o más, ¿no? Al menos dos que cumplan años el mismo día. Eh, y digo, bueno, ¿cuánta gente obviamente, cuanto más gente hay, más probable. Entonces digo, bueno, ¿cuántas tengo que juntar para que esa probabilidad sea al menos la mitad, al menos el 50%? Y esa pregunta es muy relevante porque, por lo que acabas de justamente por lo que después damos la respuesta. Es muy relevante porque tiene que ver con eso, con el estudio de las casualidades, ¿no? O sea, yo quiero entender, o sea, cuando uno quiere entender ante un evento que ocurre, si ocurrió un milagro, si es una señal divina, o si nada, es algo que, bueno, que tenía probabilidad alta o razonable de pasar. Y entonces muchos problemas terminan cayendo en esa situación. Por ejemplo, un lugar en donde apareció esto, en Estados Unidos hay un programa que se llama CrossCheck, que lo que hace es, viste que uno en Estados Unidos uno vota por estados, entonces uno se anota en un estado para votar y vota. Y, pero no está centralizado a nivel federal. Pero se supone que uno puede votar en un solo estado, no puede anotarse en más de un estado para votar. Entonces este programa lo que busca es detectar casos de gente que esté anotada en más de un estado. Pero como no está centralizado, o sea, alguien se tiene que ocupar de ver eso, de controlar eso. Entonces lo que hicieron fue, bueno, ver si juntaban, digamos, en todos los votantes de Estados Unidos, si había casos de gente con el mismo nombre, mismo apellido y misma fecha de nacimiento. Y bueno, y encontraron un montón, y, y bueno, como que los pusieron todos como casos de votantes dobles. Y si uno hace las cuentas con el problema del cumpleaños, porque uno puede hacer lo mismo, agarrar, digamos, por ejemplo, entre todos los John Smith, por ejemplo, bueno, tengo un grupo de John Smith que creo que habían encontrado como 700 John Smith, ¿no? Duplicados. O sea, no, pero había en total, sí, 700 John Smith que cumplían el mismo día, creo que era así. Entonces uno dice, estos son todos casos de votantes duplicados. Y bueno, si uno hace las cuentas, no, es una cosa que tranquilamente puede pasar por la cantidad de gente que había. O sea, entonces, bueno, hay que hacer las cosas con cuidado, ¿no? Eh, y esto aparece también cuando uno aparece, por ejemplo, cuando uno quiere estudiar si hay similitudes en tiras de ADN, que es una cosa similar. O sea, cuando uno estudia dos perfiles genéticos, por ejemplo, y encuentra que hay cosas en común, bueno, uno quiere saber si es porque hay algo común entre esos perfiles genéticos o simplemente, bueno, la casualidad hizo que- que haya coincidencias. Entonces es una... uno puede pensar, che, los dos tenemos entrada justo los dos tenemos entrada para el teatro y tenemos la misma fila o tenemos asientos uno al lado del otro. Son todos problemas que después uno los pone y los reduce a esto, al problema del cumpleaños. El que también Entonces, es muy...
No, perdón, te interrumpí. El que es muy curioso es cuando vos tenés esa casualidad de encontrarte con alguien que no ves hace mucho, ¿no? Y decís, mirá, justo me encontré con tal. Y como que uno no está ponderando los casos en los que no se encontró o las personas a las que no se encontraron también, ¿no? Exacto. O sea, bueno, es un poco, está poco relacionado, pero es un fenómeno un poco distinto. Que ahí, pero primero hay eso, hay un montón de cuestiones psicológicas de qué cosas nos acordamos y qué cosas no nos acordamos, que eso ya es un terreno que me queda más lejos. Pero sí, suele pasar eso, que digamos, todas las veces que no nos encontramos con alguien conocido no solemos contarlas. Eh, y cuando nos encontramos con alguien conocido, nos sorprende mucho. Eh, pero también eso, que cuando uno repite un experimento muchas veces, incluso las cosas que tienen probabilidad baja terminan ocurriendo, ¿no? O sea, digamos, por la cantidad de repeticiones. Bueno, antes de irnos del tema, para quienes pensaron la respuesta, no sé si alguien quiere, si alguien lo pensó y quiere Ahí decir, si alguien quiere arriesgar. Feduski puso 182 personas. Me parece que está más bajo, ¿no? 182 personas alcanza, pero alcanza con mucho menos. Alcanza con mucho menos. Alcanza con menos de 182, alcanza con menos de 100, alcanza con menos de 50, alcanza con 23. 23 personas son suficientes. Y eso ya como que eh, nos pone en lugar de decir, pará, entonces, wow, o sea, cuántas cosas que uno piensa, uy, che, mirá qué loco que pasó esto, y en realidad eran cosas que tenían que pasar. Con 23 personas alcanza. Con 70 yo creo que, con 50 ya creo que da del orden del 70% y con 70 personas ya es de 90 y pico por ciento. O sea, en un grupo de 70 personas casi seguro que hay dos que cumplen en ese mismo día. 70, solo con 70. Eso lo que suele pasar ahí es que confundimos la pregunta de que en un grupo de 70 personas haya dos que cumplen el mismo día con que haya uno que cumple el mismo día que yo. O sea, que es así, o sea, si yo quiero buscar uno que cumple el mismo día que yo, ahí me parece que todos tenemos la intuición más o menos correcta de cuánto es. Y otra cosa es que haya dos que cumplen el mismo día, dos cualesquiera. Porque ahí las parejas, o sea, pues si yo busco a alguien que cumple el mismo día que yo, y hay 70 personas, bueno, hay 69 parejas posibles, que yo con cada una de esas personas. Pero si yo busco entre 70 personas las posibles parejas que pueden cumplir en el mismo día, esta es tarea para el hogar, uno puede hacer la cuenta, son 70 por 69 dividido 2, o sea, 35 por 69. Son muchas más las parejas que uno puede armar. Entonces, bueno, nada, son tantas las parejas que, bueno, no es tan improbable, o de hecho es muy probable que haya dos que cumplan años el mismo día. Y bueno, eso sí es un poco lo que pasa que con el ejemplo que decías vos, que muchas veces eso, no estamos teniendo la cantidad de veces que estamos repitiendo el experimento, ¿no? Entonces, cuando uno repite una cosa que por ahí es poco probable, pero repite el experimento muchas veces, bueno, termina siendo probable. Ahí, antes de pasar ahí Luchino puso una especie de acertijo. La verdad que la comunidad de Velo se pone a desafiar y a traer preguntas interesantes. Paso a comentar en la palabra secreta del POAP para quienes quieran reclamarlo. Te regalo un teorema, así de simple, así como suena. Pueden reclamar el POAP, hacer el captcha y llevárselo. Alguien que confirme después si lo lograron reclamar. Así nos queda muy como claro, si no después vemos de qué forma vamos a solucionarlo. Recuerden, para quienes nunca usaron POAP, pones la palabra secreta dentro de la palabra de la app de POAP. Tenés que haberla vinculado a una billetera de Ethereum. Podríamos hacer un tutorial uno de estos días de POAP y dejarlo grabado ahí como para que quien se suma a la comunidad lo conozca. Pero ahí le pones la palabra secreta en la app de POAP y ya te emite el POAP, que básicamente es como una especie de certificado digital de que estuvieron presentes en un lugar, en una actividad determinada. Así que para quienes nunca usaron POAP, recomiendo. Es la figurita del siglo XXI. Paso ahí a la pregunta que hizo Luchino, que puso concurso. Y te la traigo a vos, Pablo, a ver qué me decís. Me dan un dado de 6 caras y sale el número 6, gano un premio. Pero tengo dos intentos. ¿Qué es mejor? ¿Tener dos intentos y que tenga que salir una vez el 6? ¿O tener 10 intentos y que tenga que salir 5 veces el 6? A ver, dos intentos, o sea, un 6 en dos intentos o... O 5 6 en 10 intentos. No conozco la respuesta, la tiró Lucho. Espero que Lucho no nos quiera estafar con su pregunta.
hay que hacer las cuentas. Me hace acordar el problema hay un problema que se llama el problema de Pepys, que me parece es muy parecido. El problema de Pepys es, sí, es un 6 en 6 intentos o dos 6 en 12 intentos. ¿Qué preferís? O sea, es casi Sí, un 6 sí, con 2, Lucho se pero lo robó. supongo que Lucho se lo robó y se hizo el interesante. me suena que la respuesta debe ser la misma. Uno puede después chequear, hacer las cuentas, pero a ver si estoy diciendo bien. El de Pepis. Pepis es eso, es un 6. Sí, es un 6 en 6 intentos, o dos 6 en 6 o 3 en 18. ¿Qué preferís, no? Eh, hay una respuesta intuitiva, ¿no? Creo. A ver, no sé qué dice. Yo no voy a spoilear. ¿Qué dice la gente? A ver, no los veo responder todavía, están tímidos. Voy a chequear porque yo tengo un problema, mi memoria es bastante mala. Pero bueno, esto de haber puesto muchos teoremas en Twitter está bueno. Yo voy a decir que hay un hilo sobre el problema de Pepis. Apa, tarea de Creo Seba que no buscarlo, estaba. ¿no? No fue bajo el hashtag te regalo un teorema, pero si buscan problema de Pepis, creo que lo van a encontrar. Tarea para Seba, que ahora seguramente nos va a volver a sorprender trayéndolo. Sí, está. Y si buscan problema de Pepis en Twitter ¿Y lo van a encontrar. Está buenísimo el problema. cómo es la respuesta del problema de Bueno, Pepis? en realidad se llama problema de Pepis o problema de. Miren que ahora le vamos a poner un manto a esto. Se llama problema de Pepis Newton en realidad. O sea que la otra persona involucrada en este problema es Newton, ni más ni menos que Newton. Eh, eh, y, y lo que uno. Espera. Bueno, ahí Seba no buscó tu hilo, pero nos trajo la explicación del problema de Pepis. Samuel A ver qué Pepys dice. se carteaba con Isaac Newton. Ahí no entré todavía el link, pero. Claro, es como decías vos. Un 2-6 lanzando 12 dados. 3-6 lanzando 18 dados. Pepys le hacía saber a Newton en la correspondencia que en su opinión la respuesta correcta era la última, es decir, la de la mayor cantidad de intentos. Sin embargo, Newton no pensaba lo mismo, y así se le hizo saber. Para Newton la respuesta correcta era la A. Bueno, es bastante largo como para ponerme a leer ahí en vivo todo. Interesante era la que Sí. trajiste, Luchito. Bueno, ahí está, lean el hilo. Lean el hilo. Lean ahí en detalle. Eh, si no, spoilamos todo acá. Eh, está buenísimo ese problema, a mí me encanta. Alguien que quiera hacer alguna pregunta más, ahí la pueden sumar, si no seguimos charlando, pero nada, la idea es también que puedan tener esa posibilidad de preguntar, de sumarle a Pablo, que amorosamente se sumó a charlar hoy con nosotros. Para quienes no sepan, Pablo está en Shanghái. ¿Qué hora es allá hoy, Pablo? ¿Ahora? Acá son 7:40 AM. 7:40 AM, lo hicimos conectarse de Estamos, tempranito. Em, estamos con luz de. ¿Dónde pueden encontrar tu libro las personas? Eh, bueno, está en librerías, está en Sudestada y en un montón de librerías más que ahora no me acuerdo el nombre. Y si no lo pueden comprar por internet, si lo googlean lo encuentran. Y si no, yo ahora les dejo. Se los digo porque perdón, pero yo no suelo usar Discord y no sé dónde escribir acá. Es bit.ly/trut. El link para comprar el libro online. Va de vuelta. bit.ly/trut. Te regalo un teorema. Ahí lo pueden comprar. Si quieren tener el libro en papel, lo pueden comprar ahí. Si no, el material está todo ahí dando vueltas por internet. Si buscan en Medium está buena parte del libro. Y de a poco vamos a ir poniendo todo. Y tenemos el proyecto de tener una página web del libro con todo el material ahí.
Lo lindo del libro es que tienen, aparte de los teoremas, digamos, el libro es coautoreado con Goffel, Diego Goffel, que es un ilustrador, un humorista gráfico, y que es una parte fundamental del libro, que cada teorema va acompañado con una ilustración, que Goffel fue el que estuvo a cargo de esas ilustraciones. Si van a Medium pueden ver algunas, los que están ahí están con las ilustraciones. Eh, y yo considero que es una parte fundamental del libro, ¿no? Cada teorema es muy importante, la ilustración, porque nada, eso va todo junto, porque es un libro para disfrutar, para divertirse, va cero solemne. Entonces, nada, las ilustraciones son muy importantes para eso. Así que nada, eso, el material está dando vueltas por ahí, pero qué sé yo, por ahí les gusta tener el libro en papel, como me pasa a mí, que me gusta tener los libros en papel. Lo pueden conseguir ahí. Ahí Seba nos trae una pregunta, dice, hoy en día, ¿qué avances son los que más te han sorprendido a nivel científico, ya sea matemático, en programación, físico o el que consideres? Y está todo el tema de Deep Learning, ¿no? Me parece que digamos, está ahí es un tema que es lo que nos compete en todas las disciplinas, ¿no? Que digamos, o sea, se ha avanzado tanto en muchos algoritmos de redes profundas, de redes neuronales profundas, y hoy por hoy bueno, está ChatGPT, ¿no? Que está todo el mundo hablando de eso ahora, pero digamos, sacando ChatGPT, o sea, en otras circunstancias hay muchos modelos que permiten hoy por hoy agarrar un montón de datos y obtener respuestas a preguntas que uno no se hizo. Eso es un arma de doble filo. Me parece que es una cosa que hay que tener bastante cuidado. Pero, digamos, la ciencia, como avanzaba la ciencia históricamente, era, digamos, uno formaba, tenía años en un laboratorio, hacía una pregunta y después iba y buscaba datos para tratar de responder esa pregunta, o pensaba, trataba de hacer un modelo matemático, típicamente involucraban ecuaciones diferenciales, esos modelos, o no, otras cosas, como no sé, si uno mira los casos de Kepler, del propio Newton, de Einstein, digamos, son todos grandes científicos que avanzaban en función de, bueno, de nada, de tener un conocimiento de la realidad, proponer un modelo, proponer cosas y después testear esos modelos, ¿no? Y hoy por hoy tenemos algoritmos que nos permiten dar respuestas sin pasar por todo eso. Eh, y eso es un problema. Qué sé yo, por un lado es una maravilla, ¿no? Es una maravilla que uno pueda empezar a dar respuestas de un montón de cosas sin necesidad de tener un científico atrás haciendo un modelo. Por otro lado, no sé, digamos, qué sé yo, uno quiere hacer, por ejemplo, leyes no sé, de de cualquier fenómeno. Cualquier fenómeno que uno quiera describir, como hizo Kepler en su momento con los movimientos de los planetas, o Einstein con sus cosas, o Newton, uno propone, o Newton propone, ¿no? Fuerza igual masa por aceleración, y bueno, testea ese modelo y hace, entonces uno, si quiere describir un fenómeno, bueno, usa esos conocimientos, o históricamente hacíamos eso, y hoy por hoy el algoritmo dice, bueno, no, mete todos los datos y el algoritmo te dice, y chau. Bueno, por un lado es una cosa sorprendente y muy potente. Por otro lado, nos está haciendo avanzar sin entender tanto como nos hacen avanzar las otras cosas. No es lo mismo cuando uno propone un modelo que tuvo una motivación y que tiene una razón de ser y que uno entiende por qué funciona cuando funciona y entiende las limitaciones y entiende por qué no funciona cuando no funciona, que tener una caja negra que me dice, mira, va a pasar esto y no te puedo decir por qué, no sé nada, termina funcionando, ¿no? O sea, predice bien, funciona, pero no sabemos por qué, y no sabemos cuáles son las limitaciones, y no sabemos cuándo está yendo bien y cuándo está yendo mal, y si estamos en una situación en que va bien o que va mal, y la verdad que es un dilema importante, decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo usamos o no lo usamos? Eso es una de las cosas que diría me tienen bastante eh, atrapado, ¿no? O sea, y que es una discusión que vamos a tener que dar como comunidad científica, de qué hacemos con esas cosas, como comunidad científica, como comunidad en general. Que es un poco, digamos, si uno piensa lo de ChatGPT, es un poco parecido, ¿no? O sea, tenemos una cosa que produce textos que nos pueden resolver un montón de problemas,
que también nos pueden traer un montón de problemas, pero que no sabemos mucho de cómo se generó ese texto. Te traigo ahora la pregunta del momento que hoy se estuvo debatiendo, sobre todo a la mañana. Si no me equivoco, fue ayer, cuando fue la carta abierta que publicaron algunas personalidades destacadas así del mundo tech, eh, como una especie de pedido de frenar durante 6 meses todos los desarrollos, toda la investigación en lo que fueran tecnologías, si no me equivoco, posteriores a GPT-4. Y te voy a preguntar entonces tu opinión personal acerca del tema, ¿no? ¿Vos creés que tiene algún sentido frenarlo? ¿Crees que puede ser útil frenarse a debatir posibles impactos que pueda tener? ¿O crees que no hace falta frenarlo, que es algo que se tiene que seguir desarrollando como viene? No, mira, a ver, por frenar 6 meses no va a pasar nada grave, o sea, así que puede ser buena idea frenar 6 meses y parar la pelota y discutir. Eh, es un tema súper complicado, no es un tema de respuestas fáciles y creo que no es un tema que sea bueno ponerse de una vereda o de la otra y levantar una bandera y que terminemos polarizándonos como viene pasando con tantos temas, ¿no? Me parece que es un tema muy complejo, es un tema muy complicado eh, y que también están estas dos cosas, que decir, por un lado representa un montón de riesgos, por otro lado, decir, bueno, como lo representó cada vez que hubo algo, digamos, que hubo algo que cambió drásticamente las cosas en la sociedad, ¿no? O sea, hubo muchas cosas que en la historia de la humanidad pasaron muchas cosas que, digamos, que cambiaron nuestra forma de vida y y que sí, que muchas veces nos dieron miedo, nos preocuparon, pensamos que iba a ser el fin de nuestra vida como humanidad. Y bueno, por ahí algunas fue con razón, algunas no. Está esas cosas que hay que balancear, decir, bueno, che, pará, si cada cosa que va a cambiar nuestra vida nos va a dar miedo y la vamos a frenar, no está bueno. Pero esto es una cosa que me parece que requiere cuidados, requiere cuidados. Yo no digo que haya que decir a todo que no, pero no sé, yo la verdad que a mí me cuesta tener una posición tomada y definitiva, porque creo que sí, creo que es peligroso también avanzar con cajas negras. Y para mí el gran problema que tenemos con todas estas tecnologías es que son un poco cajas negras, son un poco cajas negras. Y entonces ese me parece que es el gran problema, que no sabemos lo que estamos haciendo. Ahí se va, Adrián, otra pregunta más descontracturada, que es, ¿con qué tres científicos te juntarías a tomar un café con sanguchitos de miga? Uf, eh, ¿actuales o históricos? No, los que digas, pueden ser históricos. Bueno, hoy me gustaría tomarme un café con Luis Caffarelli, no sé si bueno, lo cuento para Luis Caffarelli, es un Sí, sí, matemático contá. argentino que acaba de ganar el premio Abel, que, que es un premio, es un premio equivalente al premio Nobel en matemática. En matemática no hay premio Nobel, pero el premio Abel es el reconocimiento más importante que puede conseguir un matemático, una matemática en el mundo, y se lo acaban de dar a Luis Caffarelli, la primera vez que se lo dan a un argentino, la primera vez que se lo dan a un sudamericano, la primera vez que se lo dan a un latinoamericano, la primera vez que se lo dan a un hispanoparlante. Es todo un suceso que Luis se lo merece completamente y estamos súper contentos en toda la comunidad matemática de Argentina y de Sudamérica y de su disciplina, que son las ecuaciones diferenciales. Es una persona muy querida, Luis, en la comunidad. Eh, más que un café, me gustaría tomar una copa de champán para festejar. Eh, eh, y por aparte es una persona nada, es una persona muy querible, que está bueno sentarse a charlar con él. Eh, Después, a mí hay un matemático que yo admiro mucho, que es ruso, en ruso se pronuncia Kolmogorov, pero nosotros acá por acá le decimos Kolmogorov. Eh, me encantaría tomarme un café con él.
Ya falleció, ¿no? No se puede. Ya no se puede porque ya falleció. Eh, Creo que ese sería otro. Eh, Erdos, por ahí sería otro también. Me parece una persona súper interesante. Bueno, ya está, ya dije tres. Dijiste Creo tres. que si me hubiesen dado tiempo para pensar, por ahí hubiese dicho a algún otro, pero bueno, me agarraron así de imprevisto y dije esos tres. Gente, si quieren sumar alguna otra pregunta, son bienvenidos. Hablen ahora o callen para siempre. Eh, ¿Qué pregunta que no te hicimos te gustaría que te hiciéramos? Siempre pregunto esto porque a veces es como, che, no hablamos de esto. Uy, qué preguntas difíciles que me hacen. Qué pregunta que no me hicieron. Eh, Está bien, por ahí decís, la verdad que no. Siento que estuvo cubierta todas las preguntas, me hubiera encantado que no, estuvo buenísima. La entrevista me encantó. Yo la pasé muy bien. Eh, si quiere, si quiere podemos hablar de matemática, de por qué. Supongo que la gente que está acá es porque de alguna forma ya tiene interés en la matemática. Eh, Uno podría preguntarse por qué es importante estudiar matemática, por qué nos castigan tantos años en la escuela estudiando matemática, después vamos a la universidad, seguimos estudiando matemática. Eh, por ahí esa es una pregunta que uno podría tratar de responder, por me qué matemática o parecería para qué, genial. para qué matemática. Eh, bueno, hay muchas razones de por qué matemática. Eh, Matemática es una disciplina que tiene muchos costados. Bueno, por un lado es súper útil, ¿no? O sea, digamos, hoy por hoy, digamos, está casi todas las cosas con las cuales interactuamos hoy en día tienen mucha matemática detrás. Sin la matemática nuestra vida sería completamente distinta, ¿no? Que no quiero decir que viviríamos en las cavernas todavía, pero sin la matemática no tendríamos nada de lo que tenemos a nuestro alrededor. No tendríamos internet, no tendríamos streaming, no tendríamos cripto, no tendríamos, no tendríamos satélites, no tendríamos poder ver películas o series por Netflix o cualquier otra plataforma. No tendríamos GPS, no tendríamos eso de ponerle al Google Maps que nos diga cómo ir a distintos lugares. No tendríamos Google, directamente no existiría Google. Eh, Así que, digamos, los invito a pensar cualquier actividad de las que hacen diariamente y los desafío, y los invito a desafiarme que yo les cuento qué matemática hay detrás de eso. Pero uno por otro lado podría decir, bueno, está bien, pero yo no necesito saber matemática para poder usar todo eso, lo uso y listo. O sea, que los que quieran trabajar en eso, que estudien matemática y yo, está bien, yo lo uso y listo. Pero la matemática tiene otro costado también que es súper relevante, que es formarse en matemática, hacer matemática, sin importar mucho qué haga uno, pero formarse en matemática le da a uno una formación en muchos aspectos. Primero que ayuda a estructurar el pensamiento, ¿no? Es una disciplina que ayuda mucho a estructurar el pensamiento, ayuda a razonar, ayuda sobre todo a que podamos distinguir un razonamiento correcto de uno incorrecto. Porque si uno ve ahora, por ejemplo, las noticias y los diarios están llenos de argumentos falaces. O sea, uno ve, digamos, uno mira a cualquier político hablando o muchas notas de los diarios que están completamente llenas de argumentos falaces. Y bueno, entonces la formación matemática, entre otras cosas, permite distinguir un argumento falaz de uno correcto. Eh, y eso es súper importante digamos, para nuestra educación ciudadana, ¿no? Para convivir en sociedad. Es importante saber cuando a uno le están dando un argumento falaz. Y eso es lo que es la matemática y eso no sirve con que la estudien otros, la tiene que estudiar cada uno. A mí me gusta decir como que es como que no sé, como que uno quiere jugar al fútbol y, y- y qué pasa si uno va a correr, ¿no? O sea, si uno va y corre 10 kilómetros 3 veces por semana, uno dice, qué embole correr, yo quiero jugar al fútbol, bueno, pero es el entrenamiento que te prepara para después poder jugar al fútbol. Y matemática es un poco eso, hacer matemática es una cosa que te pone en buena forma eh,
para hacer casi cualquier cosa, en particular para vivir en sociedad. Para vivir en sociedad sin que te engañen, ¿no? Sin que te lleven como un cordero. Me parece un cierre excelente para esta charla, Pablo. La verdad que te agradezco muchísimo por haber participado. Siento que se aprendió un montón y que queda muchísimo para revisar de tu material y seguir aprendiendo. Y la verdad te agradezco un montón por haber participado acá. No, no, gracias a vos, gracias a todos los que vinieron. La verdad que pasé un rato buenísimo. Me alegro de haber estado. Gracias, gracias. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Gracias a todos por participar. Y bueno, que tengan vos, Pablo, que tengas un muy buen